muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes en este curso tan interesante. Estuve escuchando atentamente desde el principio, así que ya que voy a ser una de las últimas digamos, en charlar hoy, un poco voy a usar esto a modo de resumen, de ir resumiendo los puntos más importantes que se fueron tocando y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en Argentina, ¿no? O sea, tomando como ejemplo nuestro país, ir viendo cómo se puede armar redes y con todos los obstáculos que con los que se puede ir enfrentando. Entonces, a ver, está muy en claro, digamos que el mejor tratamiento de reperfusión que nosotros le podemos ofrecer a nuestros pacientes es el que tengamos más, digamos, más a mano, el que lo podemos hacer de un modo más rápido y eficiente. Respetando algunas premisas, ¿no? En primer lugar, sabemos que la angioplastia primaria es el tratamiento de reperfusión de elección siempre y cuando se cumplan dos cosas que se estuvieron hablando hoy muy bien, que tenga que ser realizada por operadores experimentados y que se cumplan o que se realice, digamos, dentro de los tiempos recomendados por las guías clínicas. Si esto no es posible, la infusión de fibrinolíticos seguido de una angioplastia de rescate cuando la reperfusión farmacológica no es positiva o de una cinecoronografía más eventual angioplastia, en caso de la reperfusión positiva, digamos, es la segunda, la mejor alternativa. Y para los casos en donde esto no es disponible, digamos, no es posible o no se puede eh, trabajar de forma colaborativa con los dos centros, obviamente la infusión de trombolíticos es claramente mejor que el placebo y debemos abogar por esta estrategia. Entonces, las guías clínicas nos dicen que, y todo este simposio, digamos, estuvo centrado en la formación de redes, y básicamente hay que hacer redes por una cuestión muy sencilla, que es para que el paciente correcto llegue al hospital o al centro correcto, dentro de los tiempos recomendados por las guías clínicas y sea tratado con el mejor tratamiento de reperfusión que se disponga. Y esto va a hacer, obviamente, que se reperfunda el mayor número de pacientes posible. Parece fácil, pero es difícil de implementar. Y hay que entender que el paradigma del tratamiento del infarto ha cambiado claramente desde hace más de 15 años, en donde antes, y nosotros acá en Argentina todavía seguimos discutiendo de este modo, ¿no? O sea, ya no pasa más la discusión por si los trombolíticos son mejores que la angioplastia primaria, simplemente eso ya es historia pasada, y eso implicaba que los centros trabajen de manera, digamos, autónoma, ¿no? O sea, o infundían trombolíticos o hacían angioplastia primaria. Y hoy la realidad es que el nuevo paradigma, que es armar redes en el infarto, que está demostrado que son costo efectivos, que salvan vidas, que aumentan la cantidad de pacientes reperfundidos, hace que los centros, digamos, que podamos tomar lo mejor de las dos estrategias, ¿no? O sea, utilizar, digamos, la angioplastia primaria si es que está disponible, y si esto no es posible, utilizar la rapidez con la cual se pueden administrar los trombolíticos para luego, digamos, mantener la permeabilidad a largo plazo con la angioplastia. Pero para que esto se logre y para hacer más estrategia farmacoinvasiva, el primer paso es armar redes, y de eso es lo que vamos a estar charlando ahora. A ver, y está claro que hoy fueron muy claras las presentaciones y sobre todo las discusiones posteriores, en donde sabemos que las guías clínicas dicen que hay que armar redes, pero la realidad es que siempre hay un gap, digamos, entre la indicación y la realidad y la práctica clínica. Y hoy dijeron, yo coincido plenamente con lo que se estuvo charlando, o sea, no hay redes porque o faltan los recursos, como es el caso que pusieron ahí en Perú, de algunos lugares, o porque teniendo los recursos y no se coordinan, como decía el doctor Jara, digamos, las redes tampoco suceden. Y en ese contexto, si no contamos con apoyo político, y por apoyo político me refiero, digamos, a la Secretaría de Salud, a los Ministerios de Salud, al director de los centros que tengan la voluntad de comprar trombolíticos si no tienen forma de reperfundir, que quieran realizar y organizar redes de tratamiento, ese es el apoyo político. O sea, necesitamos que las cosas se muevan de arriba para abajo para que funcionen. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica somos 20 países con realidades completamente distintas en los diversos países e incluso adentro, en el interior de cada país. Y por eso, digamos, las mortalidades en la mayoría de estos países, la primera causa es la enfermedad cardiovascular. Recién el doctor Quispe mostró la variedad que estaban teniendo en Perú, la variación que estaban teniendo en Perú en lo que respecta a la mortalidad que habían visto o estaban viendo post pandemia, digamos, mayores casos de muerte por enfermedad cardiovascular, pero esta es la realidad de nuestro continente. Y también que no hay muchos datos.
de Latinoamérica. Pero si uno ve acá en negrito, digamos, tenemos claramente una baja utilización de angioplastia primaria y en blanco, digamos, un alto porcentaje de pacientes que no se reperfunden comparado con el resto de los continentes. Y eso habla de la no formación de redes. Y otra cosa que habla de la no formación de redes es que solamente el 25% aproximadamente realizan un electro prehospitalario. Entonces, vamos a ver un poco qué pasa en Argentina y un poco explicarles todos los problemas que nosotros tenemos y un poco esto que veníamos hablando, ¿no? O sea, en Argentina somos 23 provincias, 46 millones de habitantes y el 60% de la población está concentrada, acá está la ciudad de Buenos Aires, esta es la provincia de Buenos Aires, el 60% de la población está concentrada en esta parte, que es la parte de la Pampa, que es digamos, la parte digamos, más en donde están todos los campos y el mayor desarrollo económico. Entonces, si uno se pregunta, ¿en Argentina hay salas de hemodinamia? Sí, muchas, un montón, 318, aunque no lo crean. Y esto es un dato ya del 2013, hecho por el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, que hizo todo un mapeo, digamos, de las salas. Esto es decir, una sala de cateterismo por cada 125.000 habitantes aproximadamente. O sea, hay salas de sobra, la cuestión es que están distribuidas, digamos, mayormente en las áreas urbanas. Entonces tenemos un área muy grande, digamos, de población que no tienen acceso directo a la angioplastia primaria. ¿Qué pasa con los trombolíticos? ¿Tenemos trombolíticos? Sí, tenemos trombolíticos. Tenemos streptokinasa en el 95% aproximadamente de los, es el trombolítico más usado. No tenemos TNK en Argentina y entendiendo las grandes distancias, por lo que les explicaba recién, TNK sería, digamos, el trombolítico para establecer la estrategia farmacoinvasiva. Pero digamos, siempre en nuestro país lo ponemos como excusa, ¿no? O sea, no tenemos streptokinasa, esperamos el TNK y no, entonces esto sería como un limitante para el armado de red y yo siempre muestro la experiencia que acaba de compartir con nosotros Thomas Alexander, que tengo el gusto de trabajar con él en Stand Save a Life, en donde ellos en India, digamos, un país también con bajos recursos, han podido implementar una estrategia, la formación de redes basadas en una estrategia farmacoinvasiva y utilizando streptokinasa. Entonces, claramente, de vuelta, ¿no? O sea, no es la cuestión de no tener, de la falta del recurso, o sea, es tenerlo y poder coordinarlo para que esto suceda. Entonces, particularmente en nuestro país, digamos, los recursos están. La cuestión es que están desordenados, ¿no? Y esto se ve en dos cosas. Primero, que hacemos poca estrategia farmacoinvasiva. Del registro argentino de infarto, que se llama ArgenYam, en una de las primeras evaluaciones que hicieron, 3% de los pacientes fueron tratados con una estrategia farmacoinvasiva, o sea que se pone de manifiesto la poca cantidad de redes que tenemos. Y de los pacientes tratados, tiempos al tratamiento muy prolongados, y esto es claramente un reflejo del desorden. Tiempos puerta aguja de 60 minutos y tiempo puerta balón de 131 minutos, claramente muy, muy prolongados estos tiempos. Entonces, esto hace que desde más de 25 años, 30 años, la mortalidad de los pacientes con infarto en la Argentina se haya mantenido estable alrededor del 10%. Y esto claramente, digamos, tenemos que entender que si queremos buscar resultados distintos, tenemos que cambiar y tenemos que hacer cosas distintas. Y esa es la razón por la cual la Sociedad Argentina de Cardiología, junto a la Federación Argentina de Cardiología y el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, entendiendo que no estaba instalado el problema del infarto en la Argentina, no teníamos datos, no teníamos a las autoridades o el apoyo del Ministerio de Salud, entendiendo esto como un problema que genera, digamos, años de calidad y calidad de vida perdidos. Empezamos a buscar, digamos, formas o programas en otros lados, como existe Mission Lifeline, obviamente, por la relación de la Sociedad Argentina de Cardiología con la Sociedad Europea de Cardiología, pudimos afiliarnos a lo que originalmente fue Stand for Life y ahora es Stand Save a Life, que es una plataforma creada justamente para que todos los actores involucrados en el manejo del infarto con supradesnivel del ST trabajen de manera coordinada y de manera conjunta, centrados en el paciente. Y con una misión que es esta que está acá, que comparto con ustedes, que es reducir la morbimortalidad de los pacientes con síndromes coronarios agudos, apoyando la implementación de guías clínicas de revascularización miocárdica a nivel regional y a nivel nacional. Y para eso es para lo cual trabajamos. Y digamos, se basa básicamente en la realización o el establecimiento de un modelo de mejora continua, ¿no? O sea, hay que primero elegir una región, una provincia, una ciudad, lo que sea, pero mapear y analizar y entender un poco
la situación local, cómo se están tratando los infartos, con qué recursos se cuenta, determinar las barreras existentes, desarrollar un plan estratégico para enfrentar esas barreras, obviamente implementar después dicho plan. Y todo eso en un marco, obviamente, de la posibilidad de generar métricas para medir regularmente el proceso e ir redefiniendo a medida que va pasando el tiempo, digamos, ir redefiniendo este plan de acción. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en Argentina? En el 2015 ingresamos a la iniciativa STEM Save a Life, siguiendo digamos, estos lineamientos, hicimos un mapeo que nos permitió determinar algunas de estas barreras que les fui mencionando previamente, y para ese mapeo hicimos algunas encuestas y tomamos datos del registro ARGENYAM. Y lo más importante, que algunas ya las mencioné previamente, pero es entender que nuestro país es muy grande, que nuestro sistema de salud está ampliamente fragmentado y no hay muy poca interacción entre las partes. Hay un sector que es público, un sector que es privado y un sector que son de las obras sociales, en donde cada una de esas tres áreas tienen su servicio de ambulancia, sus centros sin hemodinamia, sus centros con hemodinamia, no tienen protocolos en conjunto y no hay un número como el 911 en Estados Unidos en donde uno pueda llamar si tiene un infarto. Y claramente, digamos, las sociedades y los cardiólogos y la comunidad médica no estaba comprometido con reperfundir a los pacientes a tiempo, y es lo que nosotros llamamos ausencia de cultura de reperfusión. Entonces, los problemas eran muy básicos. Entonces nos pusimos entendimos toda esa situación de nuestro país, entendimos las diferencias existentes entre centros privados y entre centros públicos, pero tratamos de buscar los puntos en común. Y encontramos que un punto en común era la ausencia de cultura de reperfusión, y otro punto en común, como para ir de menos a más, vimos que los centros puertas adentro no estaban organizados, ni siquiera medían los tiempos. Entonces lo que hicimos fue generar en el 2015 programas puerta balón, simplemente para organizar los puertas adentro. Y lo que hicimos fue invitar a centros que tuvieran la posibilidad de hacer angioplastia primaria, teniendo en cuenta que teníamos un montón y que esos van a ser el puntapié y digamos, el inicio de la creación de redes, a participar de estos programas puerta balón. Hacíamos que completen en una base de datos en común, un Google Drive, digamos, muy sencillo, los tiempos al tratamiento de los pacientes con infarto, y todos los meses nosotros le devolvíamos un resumen con los tiempos en donde estaba cada centro, y podían ver, digamos, cómo les iba al resto de los centros, pero de un modo anónimo. Con lo cual, si alguien tenía 120, perdón, 120 minutos de puerta balón, claramente se iban a dar cuenta que, perdón, se iban a dar cuenta que no estaban haciendo muy bien las cosas. Entonces eso los obligaba, digamos, a ir mejorando día a día. ¿Y qué nos pasó? Bueno, claramente vemos cómo desde 70 minutos de mediana del tiempo portabalón lo pudimos ir reduciendo lentamente y con el trabajo, o sea, y con trabajo, pero sobre todo con un trabajo continuo de 70 a 50 minutos. Y por primera vez en estos centros, con todas las limitaciones, ¿no?, de este tipo de registros, por primera vez pudimos bajar un poquito la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con infarto en nuestro país. Y después llegó el COVID. Se llegó el COVID, y lo que aprendimos, por lo menos en Argentina, todos los pacientes se quedaron en su casa y no consultaron. Hemos salido a hablar en la televisión y en los medios de comunicación, estimulándolos a que consulten, porque veíamos que en Europa pasaba esto. Y lo que vimos fue, claramente nos confirmaron la importancia de los tiempos en este tipo de pacientes. Se prolongó el tiempo total de isquemia durante toda la pandemia, comparado con el año 2019, no a expensas del tiempo del sistema, o sea que el hecho de que estuviéramos bien organizados, que estos centros estuvieran bien organizados, hizo que puedan responder adecuadamente, pero lo que aumentó fue el tiempo a la consulta. Y claramente la mortalidad, como ven acá a la derecha, aumentó de un modo significativo, y nuevamente hemos vuelto durante la pandemia a los valores de 20 años atrás. Entonces, cuando uno entiende el problema, puede ir a plantear a las sociedades científicas, desde las sociedades científicas se pueden generar guías, como hicimos en el 2015, para generar, digamos, el consenso de infarto, hablar con el sistema de salud, con el ministerio, para crear la guía de reperfusión de infarto, y tener la posibilidad desde STEM Save a Life de armar, digamos, un paper en donde establecemos los pasos para armar una guía. Bueno, como que todo empieza, digamos, a moverse. Y esto nos ha llevado 6 años. O sea, no son cosas que se hacen de un día para el otro. Y como dijimos, ¿no?, cuando uno puede saltar y encontrar los recursos, coordinarlos y lograr el apoyo político, es cuando todo empieza
empieza a darse. Nosotros en la Argentina ahora estamos concentrados, entendemos que los centros privados pueden, no, es más difícil armar redes, pero apuntamos, digamos, a que trabajen de un modo coordinado con los servicios de emergencia, y en los centros públicos sí que de acuerdo a los recursos vayan armando modelos de redes que ahora vamos a ir viendo. A esto me refería, tuve la posibilidad de coordinar este grupo de gente que de muchísima experiencia en el tratamiento de los pacientes con infarto desde la iniciativa Stem Save a Life, y lo que hicimos fue crear, digamos, o compartir los pasos para la creación de redes, que si alguno de ustedes obviamente lo quiere, es simplemente se pone en contacto conmigo y los compartimos. Algunas de las características de las redes de infarto que tienen que tener, que ya se fueron charlando, así que voy a pasar un poquito más rápido esto. La idea es que el objetivo primario es administrar el mejor tratamiento de reperfusión que esté disponible con el menor retraso posible. Particularmente la iniciativa Stent Save a Life, o sea, tiene un nombre rimbombante con Stent, pero porque está pensado desde Europa, en donde los países son más pequeños y en donde es mucho más fácil establecer, digamos, una red de atención. En nuestro caso, como país de América Latina, claramente va a haber lugares en donde la angioplastia primaria sea el tratamiento de elección elegido, del tratamiento de reperfusión elegido, pero posiblemente, dadas las dimensiones en nuestro país, tengamos que implementar, sin duda, estrategia farmacoinvasiva para gran parte de la población. Entonces, algunas características, como venimos diciendo, tienen que organizar el tratamiento del paciente desde el primer contacto médico hasta la reperfusión. O sea, no es solamente administrar trombolíticos, no es solamente hacer el diagnóstico, o sea, es todo un proceso, y eso es un concepto muy, muy importante, ¿no? Siempre basado en los recursos locales, siempre basado en las guías clínicas, siempre brindar servicios 24/7, sin ningún tipo de rechazo de pacientes, realizando reuniones periódicas de todos los actores que impliquen un entrenamiento y con una evaluación continua de las métricas de calidad, obviamente como parte de un proceso de mejora continua. Y cuando ya llegamos digamos, al momento de armar las redes, son 4 etapas, básicamente. La primera es una fase de preparación, en donde se tiene que armar un grupo de trabajo con líderes locales que compartan, digamos, o sea, que establezcan la sistemática que van a seguir y que establezcan un plan de acción. La segunda etapa es armar una fase de mapeo, en donde se evalúen qué actores van a tener, digamos, qué recursos van a tener en esa localidad o en esa región. Los integrantes de las redes de infarto son estos, no hay más. Digamos, la cuestión es saber cómo pueden interactuar cada uno. Por un lado, el paciente, los médicos generalistas o los cardiólogos que por ahí están más alejados en centros de atención primaria o que tienen en lugares más remotos que trabajan bastante solos, las ambulancias y los centros con y sin disponibilidad de angioplastia. El doctor Jara ya lo dijo, pero lo importante es que el paciente tiene que, o sea, lo tenemos que educar, pero esto hay que hacerlo, es como la frutilla del postre, digamos, hay que hacerlo una vez que esté establecida la red y que el sistema de salud pueda dar respuesta, digamos, a este problema. Entonces los pacientes tienen que saber reconocer, saber cuáles son los síntomas sugestivos de infarto, entender la importancia de consultar a tiempo y tienen que tener muy en claro cómo ponerse en contacto con el sistema de salud. Después, con respecto a los médicos, todo lo que es, digamos, el tiempo del sistema o en cuanto al sistema de salud, todos tienen que hacer lo mismo. O sea, es hacer un diagnóstico rápido dentro de los 10 minutos del primer contacto médico, que es el tiempo cero, y una vez que se hace el diagnóstico, activar al sistema. Todos, independientemente de en qué lugar de estos cuatro localidades estén. Y entender que el paciente es como un código, digamos, que dentro del código de infarto, digamos, tiene alta prioridad y es como un politraumatizado o como un paciente con un accidente cerebrovascular, en donde todo el sistema de salud tiene que estar a disposición para reperfundirlo rápidamente. Con respecto a los médicos derivadores o médicos generalistas, digamos, hay que entrenarlos para reconocer el infarto, incorporarlos a la red, darle una rápida respuesta, que sepan a dónde llamar, que sepan qué hacer con el paciente y transferir rápidamente al paciente hacia los centros en donde se lo pueda reperfundir. En áreas remotas posiblemente este tipo de médicos tenga que ser entrenado para administrar trombolíticos, ya que, digamos, las distancias sean como muy, muy, muy extremas y muy grandes. Y en la medida de lo posible, dependiendo de los recursos, como dijo Thomas Alexander hace un ratito, es poder apoyarlos, digamos, con telemedicina. ¿Qué pasa entonces con las ambulancias? Brevemente ya lo hemos charlado, tienen dos actividades básicas. La primera, digamos, es en la fase prehospitalaria y la segunda en el traslado secundario, digamos, entre los centros,
en la fase prehospitalaria tienen que llegar rápido, hacer el electro rápido, hacer un triage y ya saber a dónde trasladar al paciente. Todo eso tiene que durar, o sea, el tiempo en escena hasta emprender, digamos, el traslado hacia algún centro, tiene que durar menos de 15 minutos. Y la segunda función que tienen es el traslado secundario. Hay muchos lugares, sobre todo en América Latina, en donde las ambulancias están consideradas como meramente, digamos, como si fueran taxis. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros como sociedades científicas y como médicos. Y básicamente esto es importante porque la ambulancia tiene que hacer todo eso que mencionamos y tiene que avisar que lleva al paciente. Y el hecho, eso se llama preactivación y permite que el centro se prepare para tratar al paciente, ya sea con trombolíticos o ya sea abriendo la sala, preparando la sala y esperando al paciente directamente en la sala de hemodinamia. Esa acción que se llama preactivación está demostrado que reduce la mortalidad, tanto en el contexto de administración de trombolíticos como en el contexto de la angioplastia primaria. ¿Qué características tienen que tener? Ya las conocemos todos, operadores entrenados, reconocer los síntomas, estar bien equipados y seguir protocolos locales. Y para los centros, ya sea sin o con angioplastia, tienen que estar organizados puertas adentro a través de, primero y principal, digamos, la formación de un equipo de trabajo que se comprometa con la organización del centro para permitir un rápido diagnóstico y una rápida instauración del tratamiento de reperfusión. Una vez que ya hicimos el mapeo y sabemos con qué contamos de recursos, pasamos a la fase de construcción. Claramente hay dos modelos, esto vamos a ir muy rápido, pues ya lo mencionaron en varias oportunidades. Como les dije, un modelo de preactivación en donde trabajen ambulancia con centros con hemodinamia y el modelo Hub and Spoke. Cuando uno piensa en cuál sería la organización óptima a largo plazo, en lugares posiblemente de muchos recursos o en ciudades, digamos, áreas bastante cosmopolitas, como puede ser Lima, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, claramente la red de angioplastia primaria es la que se prefiere, en donde las ambulancias hagan toda la fase prehospitalaria, el diagnóstico y sepan de antemano dónde llevar al paciente, evitando pasar por los centros que no tienen la posibilidad de realizar angioplastia primaria. Esta estrategia se usa en Francia, esta estrategia la usamos nosotros acá en Buenos Aires con los centros privados y la realidad es que los tiempos son muy cortos y la mortalidad, digamos, muy baja. Como dice esto, es aplicable a centros privados, el trabajo es coordinado y obviamente también en centros públicos. El segundo modelo es el modelo Hub and Spoke, en donde en un área central se hará estrategia de angioplastia primaria y en un área más periférica, estrategia fármaco-invasiva. Y de vuelta, dependiendo de los recursos, se podrá contar en algunos lugares con fibrinólisis prehospitalaria, sobre todo para áreas remotas, en donde directamente no haría falta, digamos, ingresar al paciente a un centro de atención, sino que se podría trombolizar y derivar hacia el centro de angioplastia primaria. Esto sucede en algunas áreas remotas de Europa en donde tienen algunos accidentes geográficos que son difíciles o que retrasan, digamos, la llegada al centro de angioplastia primaria. Y para los casos, digamos, de bajos recursos o de áreas remotas, como les mencioné antes, son centros de atención primaria en donde es muy importante que desde una intención, digamos, de los centros o del municipio de proveerlos por lo menos con fibrinolíticos como para que todos los pacientes reciban por lo menos algún tipo de tratamiento de reperfusión. Y obviamente apoyarlos en la medida de lo posible, digamos, con telemedicina. Entonces, una vez que ya construimos la red, en función de los recursos, nos queda la última etapa, que es la fase de calidad, en donde se tienen que determinar varias métricas, evaluarlas de un modo continuo y tratar de mejorar, y educar de un modo también continuo, digamos, a todos los actores que participan en el armado y que constituyen la red de infarto. Ya para finalizar, este es un poco el espíritu, digamos, de la iniciativa de Stem Save a Life. Festejamos que Perú haya ingresado y podamos trabajar de un modo continuo de aquí en adelante. Esperamos poder hacer la ceremonia de ingreso en el próximo EuroPCR. Y esto es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, y que, digamos, estoy muy contenta por poder participar de esto y escuchar un poco cómo es el tratamiento de los pacientes en el país de ustedes en Perú. O sea, se trata de aprender de otros, de compartir las experiencias y de tratar de que cada uno de nosotros pueda inspirar al otro, entusiasmar al otro en el tratamiento de pacientes con infarto agudo miocardio. Y para mostrarlo nosotros en Argentina, como les dije, ¿no? O sea, tenemos los sistemas, el sistema público en donde cuando se van rompiendo las barreras y el ministerio se empieza, digamos, a
a participar, se empiezan a formar redes en el ámbito público, son las que están en naranja, las que hay varios centros, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que hemos empezado a trabajar coordinadamente, digamos, haciendo modelos de preactivación con las ambulancias, y hay una única red que es en la provincia de Catamarca, que es esta acá, que pudieron, como el sistema público no tiene posibilidad de hacer angioplastia primaria y hay 2 salas de hemodinamia en la provincia, este año empezaron a trabajar para poder trabajar, digamos, de un modo coordinado del sistema público como privado. Y sin duda que cada uno de estos son ejemplos que se puedan replicar en otras ciudades y en otros provincias de nuestro país. Así que ya a modo de conclusión, el tratamiento, como les dije antes, ¿no? De los pacientes con infarto agudo miocardio claramente es un proceso, no es digamos, una cosa sola, sino que es un proceso muy largo que va desde el inicio de los síntomas hasta que se termina hasta que se logra la reperfusión. La implementación de redes de infarto representa un desafío para toda la comunidad cardiológica, especialmente para nosotros en Latinoamérica, en donde las realidades son muy diversas y a veces los recursos no están a la orden del día. Y claramente todos nosotros tenemos que comprometernos como cardiólogos para crear y para empujar la creación de redes de atención basado en los recursos locales, en donde absolutamente todos los actores que estén involucrados trabajen de un modo coordinado, siguiendo las guías clínicas y pensando en un único objetivo, que es reperfundir a la mayor cantidad de pacientes. Les agradezco por su atención.